Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto volverlos a tener aquí en Conexión Médica y hoy estamos muy contentos porque tenemos a dos invitados especiales, dos personas que aprecio mucho, son excelentes médicos. Ellos tomaron el curso AMIR, ahorita vamos a hablar más a fondo de todos los que quieran saber sobre el curso AMIR y ellos son Pavel Carvajal y Eduardo Muñoz. Vamos a tratar de que todo sea dinámico y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. ¿Qué curso tomaron? Y de preferencia, qué tipo de curso, si fue presencial, online, mixto, etcétera. Buenas tardes. El curso que yo tomé fue AMIR, presencial. Debido a lo que pasó con la pandemia por el COVID, pues este curso pues fue cambiado a que fuera en línea el curso. Las clases pues son en vivo, ¿ok? Entonces esto se va a ir abordando conforme las siguientes preguntas. Bueno, yo igual tomé el curso de AMIR de la modalidad presencial y bueno, el curso yo lo escogí porque como venía en 4 etapas, fue lo que yo sentí que me podía servir mejor. Y también pues era uno de los más largos y me sirvió para empezar a estudiar desde muy temprano. La segunda pregunta es, de manera muy general, vamos a entrar más a fondo a lo que es el curso, pero de manera muy general, ¿recomendarían el curso? O sea, Yo honestamente sí lo recomendaría, debido a que pues muchas cosas las abordan de manera pues clínica y específicas. Y pues más que nada sí se enfocan demasiado a cómo es que se debe de responder un examen, pues específicamente hablando del ENARM. Por eso es que lo recomendaría. Yo también lo recomiendo, sí me gustó bastante y la verdad es que creo que es una buena herramienta tomar un curso, sobre todo si sientes que tú solo no vas a estudiar bien. que generalmente se deja al final, pero me parece algo importante, ya que si no se tiene con este recurso, pues evidentemente que por mucho que quisieras tomar el curso no podrías, y eso es cuánto costó el curso. En general, cuánto les costó el curso y también si pueden de una vez responder si había facilidades de pagos a mensualidades con o sin intereses, si había que dejar un depósito inicial, por ejemplo, y si creen que la relación costo-beneficio, si creen que es una buena relación costo-beneficio. Quizás sea un buen curso, pero quizás piensan que es muy caro para lo que, pues valga la redundancia, para lo que cuesta, o al contrario, que quizás es muy barato por todo el valor que le dan. Bueno, más que nada, primero hay que pues saber que existen diferentes pues modalidades aún siendo presencial. Es decir, hay cursos más largos que inician desde noviembre o cursos que pues son un poco más cortos y cursos que son pues súper rápidos o sprint que le llaman. Yo tomé el curso pues presencial, pero el que inicia en febrero. Entonces eso hace que el costo pues disminuya un poco. El costo aproximado fue de 25,000 pesos. Se tuvo que, lo único que me pidieron fue que pagara aproximadamente la inscripción, que eran como 7,000 pesos, si no mal recuerdo, y después había la facilidad de que pues lo dieras en pagos. Si lo hacías pues la cantidad de contado, te hacían un descuento de que quedaba más o menos como en 21,000 pesos. Realmente costo-beneficio, pues la verdad, pues sí, sí lo vale demasiado. Más que nada también porque pues hay una garantía, de la cual pues se abordará pues en un punto siguiente, pero pues también lo vale por la garantía que ellos pues te dan. Bueno, el curso que yo escogí fue el de 4 etapas que empezaba en noviembre y muy al principio son pocas clases. Nosotros pagamos 24,500 e igual hay también las modalidades para ir haciendo en pagos, pero nosotros escogimos pagarlo todo de contado porque así nos salía un poco más barato. Y también está la parte de las becas. Ellos ofrecen becas a los alumnos arriba de cierto promedio. Entonces, eh, yo de hecho hice el pago y después vi que podía aplicar a la beca y ya fue que les envié un correo y me dijeron que sí se podía hacer la aplicación de la beca. Entonces, pues conviene por ese lado. Y a mí me pareció que o sea, en general el curso me pareció muy bueno, las herramientas que tiene está bastante bien, entonces sí es uno de los más costosos que hay en el mercado, pero
haciendo el balance ya con lo que te ofrece y con la calidad, sobre todo lo de los profesores, me pareció muy, muy buen curso. Entonces, me parece que el balance es mucho más ganancia que lo que cuesta. De acuerdo, y fíjense que es interesante que ambos pagaron lo mismo, pero que Pavel tuvo menos meses, ¿no? O sea, fueron menos meses, pero se elevó el costo por el hecho de pagarlo pues, a pagos diferidos. Y Eduardo tuvo la oportunidad de tener beca y además de pagarlo de contado, entonces eso disminuyó el costo. Entonces, teniendo la ventaja de que pagaron lo mismo, pero Eduardo pudo tener más meses. Obviamente, si no tienes la posibilidad de pagarlo todo de contado, pues debes de considerar eso, ¿no? Que aumentaría el precio. Yo, Muy bien. nada más igual Así. quisiera comentar que, pues para los que están buscando alternativas y esto, les conviene, si tienen oportunidad, verlo desde muy pronto, porque a veces las academias, tratando de ganar mercado, hacen como descuentos sobre los descuentos, y entonces igual, al mismo tiempo en el que yo estuve cotizando lo del curso AMIR, estaban también ofreciendo como descuentos en los pagos de contado de CTO, entonces es importante también hacer el cotejo con otras alternativas que haya, porque igual al principio todos buscan que te inscribas con ellos y hacen estas reducciones. Eso sí, también es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque en general se podría decir que todas las academias, todos los cursos realmente hacen ese descuento, incluso meses antes de que inicien esos cursos, vaya. Y entonces es buena idea que, aunque creas que estás muy a tiempo, pues que sí vayas buscando todas las alternativas, ¿no? Porque te saldría más barato incluso. Sí puede haber descuentos en el camino, pero sí saldría más barato, como lo comentaba Eduardo. Otra cosa que quería añadir es que pues es bastante importante que, vaya, que busquen la opción de con tiempo, porque pues los lugares en muchas fases se van agotando. Tuve amigos que querían, por cuestiones de tiempo, un curso en fines de semana, porque también hay entre semana en la Academia AMIR, y por cuestiones de cupo ya no alcanzaron pues curso pues en fines de semana y tuvieron que tomarlo de manera presencial, pero entre semana. Entonces, pues también les sugeriría que investiguen pues horarios y pues bueno, el costo casi es el mismo, las horas casi se cubren las mismas, pero pues es bastante importante que vean qué es lo que pues se ajusta a ustedes. De acuerdo. Muy bien, entonces la siguiente pregunta es, creo que va a ser muy corta. ¿Hay algún requisito especial para entrar a este curso? Ya que hay algunos cursos que piden, por ejemplo, que con tiempo envíes currículum, envíes varias cosas, o en este curso nada más llegas, pagas y entras. Pues más que nada sí es redactar un correo y pues que te brinden la cuenta y prácticamente ya con eso, que es tu inscripción, estás dentro del curso. No te piden algún otro requisito. Muy bien. Sí, y pues nada más haciendo memoria ahorita, sí me pidieron a mí documentos, pero igual para aplicar a lo de la beca, no al curso mismo. Entonces, no te piden gran cosa, es solamente comprobar que la calificación que estás diciendo que tenías es la que tenías y ya. Y es cuánto duró el curso. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duran los demás tipos de cursos si es que lo saben, aunque ustedes no lo hayan tomado dentro de su misma academia? En el que yo inicié, inició aproximadamente en febrero. Hay una modalidad que inicia desde noviembre, que creo que es la que tomó Vladimir, y aún así, o sea, la parte de que inicia en febrero incluye las 4 fases, ¿ok? En AMIR existen cuatro fases, que es, sí, la primera Inducción. es inducción. Ajá, la primera es inducción. La siguiente, esa no la contenía mi fase, porque la siguiente ya es cuando se empiezan a dar la mayoría de los temas. Y esa es la segunda fase, que no recuerdo tampoco el nombre, creo que es consolidación. Es contacto. Contacto, ajá, exactamente. Mi curso empezaba, bueno, la parte que inicia desde febrero, inicia en contacto. Después ya es consolidación, donde en contacto lo único que tienes que hacer es presentarte a la clase sin ninguna, por así decir, sin haber estudiado el tema,
ni haber leído los manuales que pues la academia te los brinda. Solamente tienes que ir, sentarte, escuchar la clase, poner atención. Si quieres hacer o realizar alguna anotación, ya sea en tus manuales o cuaderno, pues lo puedes hacer. Y eso te va a servir para que puedas, llegando a casa, volver a leer ese tema, ahora sí, y subrayar. Ajá. Subrayar los datos más importantes, que pues vaya, ellos te dan pues tips para que, cómo es que debes subrayar. Ajá. Y esto que debes de subrayar, pues a la larga lo tienes que empezar a memorizar para la siguiente fase, que es la de consolidación, donde pues más que nada te enseñan aquellos datos pivote clínicos que te van a enseñar a resolver el caso clínico o cómo es que lo debes de enfrentar para poder pues saber determinada enfermedad. Es decir, por ejemplo, en caso de que sea diabetes, pues saber pues las cosas clínicas que te van a llevar a diabetes tipo 2, ¿ok? Y por último, es una fase que es de repaso, donde solamente pues la mayoría de las clases son con puras preguntas, casos clínicos en ARM, donde pues te enfrentan así literalmente a el caso clínico, 4 respuestas, se dice el por qué no son esas 4 respuestas, bueno, por qué 3 no son y una sí, se dice el por qué, y te dicen, pues, pues perlas, por así decirlo. Es decir, se da un repaso rápido al tema más importante y Yo empecé en noviembre, entonces el curso iba a durar 9 meses y medio. Y ya cuando vino lo de la pandemia, pues pasamos de estar en presencial a estar online. Y también como se fue moviendo la fecha del examen, ellos también extendieron la duración del curso. Entonces al final duró casi 12 meses, porque pues empezamos a finales de noviembre y terminamos a principios de noviembre, que fue el examen. Eso es importante, el hecho de que hayan decidido como academia alargar el curso, porque por un lado podrían haber dicho, pues me pagaste por estos meses y ya está, ¿no? Pero decidieron, que obviamente quizás también es marketing, pero pues finalmente lo hicieron, o sea, alargar como para apoyar a los estudiantes hasta antes del ENAR, ¿no? Eh, y en cuanto a la duración, también para los que no ubican muy bien las fechas, el ENAR en general casi todos los años ha sido en septiembre, solamente que este año 2020 se movía a noviembre por la pandemia. Y pues ya de ahí saquen las cuentas de los cursos que Vladimir empezó en noviembre y Pavel empezó en febrero. Entonces hay diferentes, para que quede claro y resumiendo, hay diferentes duraciones dependiendo del curso. Y por ejemplo, si en un curso empezaste en noviembre y luego en febrero, se podría decir como que nada más recorres esas clases, ¿no? También por lo que entendí. O sea, no tomas las clases que tomaron los que te hubieron más meses, sino más bien te unes a ellos. O sea, los alcanzas, vaya. exacto. O sea, ok. Sí, de hecho, bueno, Vlad y yo pertenecíamos al mismo grupo. Realmente yo cuando llegué, pues vi que ya la mayoría de los alumnos pues se hablaban entre ellos. Entonces, como lo mencionaste, o sea, más que nada tú te incorporas a las clases de ellos y previamente ellos ya tuvieron diferentes clases que pues, como lo mencionó Vladimir, pues le ayudaron bastante. El calendario de las clases, ya había mencionado un poco Pavel sobre eso, pero del calendario de las clases en general, ¿qué días tienen? O sea, si es entre semana o fines de semana, y de cada uno de ellos, de los de entre semana y fines de semana, ¿cuáles son los horarios? Si tienen algo, si saben, además del curso que tomaron, si saben de las otras opciones que cuenta la misma academia. Bueno, nosotros estábamos los fines de semana. O sea, cuando te ofrecen el curso te dicen, ¿va a ser fines de semana o va a ser entre semana? De hecho, al principio solamente estaban abiertas las inscripciones para fines de semana, porque yo sí había pensado en algún momento entrar entre semana y cuando llegué a la academia dije, ay, solamente hay fines de semana, pues sí, lo tomo. Ya después se abrieron entre semana, pero la verdad es que no me arrepiento. Eh, Fines de semana significa que te pueden dar clases sábado o domingo o los 2 días, dependiendo del calendario que ellos hayan armado y la disponibilidad de los profesores y también los temas que se van a ver, las materias. Eh, Tú llegas a las 8, tienes clase 4 horas y entonces
a las 12 te dan una hora para que vayas a comer, dependiendo del profesor también y el tema que esté dando, a lo mejor te termina dando 5 horas de clase primero y después el descanso de una hora y regresas a terminar las últimas 3. De modo que se juntan 5 horas y salíamos siempre, bueno, alrededor de las 5. Podía ser un poco antes, un poco después, pero a las 5 de la tarde ya terminábamos. Entonces, pues sí es de pensarse si quieres usar todo el día, porque pues sí, o sea, ahí ya se fue todo el sábado o el domingo, o te digo, igual si eran los 2 días, los 2 días. Y de hecho a nosotros nos tocó ya más adelante, cuando fueron las clases en línea, que se usaban los mismos horarios, pero como fueron espaciando un poco más las clases para abarcar el tiempo que se recorrió el ENARM, hubo fines de semana en los que en lugar de que tuviéramos los 2 días, tuvimos nada más uno. Entonces eso te dejaba el otro día como para descansar o para leer también. Entonces yo también sentí que sí me ayudó el hecho de que hubieran recorrido un poco el ENARM, porque también me dio más tiempo para estudiar o revisar cosas que no había podido ver. Ok, pero entonces los horarios que tenían de fines de semana era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De 8 a 5 con una hora de descanso. Ok, y Ajá, entre semana, bueno, ¿no? ¿Saben no entre sabría. semana, no? Me parece que Creo que algunas era de veces 3 a tenían 8. clases de 3 o de 4 a 8, dependiendo de la materia. O sea, ¿saben si hay de pura casualidad, saben si hay matutino y vespertino entre semana? No sé, No, no no sé. sabríamos decir. Ok, bueno, nada más para que quien esté Ah, interesado, pues cheque, ¿no? O sea, pregunte porque probablemente sí haya. algo más que quería agregar en cuanto a los horarios, bueno, es que hay mucha gente que dice, viene Semana Santa o esas cosas donde pues hay puentes y como que la academia sí respeta mucho los puentes, o sea, de hecho cuando era Semana Santa nos dieron vacaciones, o sea, que fue pues prácticamente una semana, ¿no? Pero pues mucha gente acostumbra a salir con sus familias o reunirse, etcétera. Entonces pues sí lo respetan. Ok, pues eso también es importante, ¿no? Porque también es importante que te des un descanso cuando estás estudiando para el ENAM, sí o sí. Entonces, qué bueno que igual complementas con eso. ¿Qué material ofrecían? Eso también es importante, ¿no? Para cualquier curso. De hecho, desde mi punto de vista es quizás de los puntos más fuertes de cada, bueno, si lo hacen bien, pues de cada curso. Por poner unos ejemplos y quizás para refrescar un poco su memoria, si contenía su curso flashcards, videoclases, ultra resúmenes, si consideraban que el material que tenían a la mano era bueno y si consideran o qué material tenían ustedes que otro curso no y que crean que haya sido de gran ventaja. De todo el material que seguramente tienen mucho material su curso, dos que crean que es su fuerte. O sea, dos que crean que es su fuerte y además mencionar material que crean que ustedes tenían que los demás cursos muy probablemente no. En cuanto al material, ofrecían es decir, hoy se tomaba la clase y días después se subía esa clase a Mir TV, así se llama el programa, donde podías reproducirla pues en cualquier momento que tú quisieras. La clase quedaba grabada, obviamente el problema es que si tú tenías una duda en ese momento, pues no se te iba a resolver. Pero aquí la segunda herramienta que se tiene entonces es un foro de dudas. En el momento que tú estés repasando o lo que estés haciendo, estudiando, puedes meterte a la plataforma y escribir en el foro de dudas pues tu pregunta. Aproximadamente yo cuando hacía preguntas se tardaban 24 horas pues en contestar la pregunta. La pregunta la contesta pues el médico especialista, no forzosamente el que te dio la clase, porque hay diversos profesores que dan la clase. Entonces, pues ellos, cualquiera de ellos está capacitado para contestarte y te contesta. Otra, pues, herramienta que yo sentí que se da es el que puedes descargar, pues, las presentaciones. Igual de la misma, las presentaciones o algunos documentos que hacen algunos profesores específicamente, que tienen una muy buena capacidad para explicar y resumir. Entonces, pues a veces te dejan esas presentaciones en el foro, las puedes descargar. Y algo muy importante que pues a mí me gustó bastante fueron los manuales.
Yo creo que con las herramientas que me quedaría sería con los manuales, sería una, y dos, pues realmente las videoclases grabadas, porque muchas veces, o sea, yo tenía anotado algo y verificaba en la guía de práctica clínica y la guía de práctica clínica no cuadraba con lo que decía o lo que yo tenía anotado, pues, de mis notas que tomaba. Y muchas veces es porque tú le das lo malinterpretas lo que está diciendo el doctor. Entonces, cuando vuelvo a ver la clase, me doy cuenta que pues yo pues lo escribí mal o lo anoté mal. Tuve una percepción inadecuada de la información que él me estaba brindando. Sí, de los manuales, bueno, ellos separan como por materias y vienen vienen los temas separados, agrupados de acuerdo a como ellos ven que como que convendría. Entonces, por ejemplo, eso que decía de hemorragias del primer trimestre venía todo junto. Hemorragias del último trimestre venía todo junto. Y entonces esos temas que vienen en los manuales coinciden con lo que tienes en el calendario. Entonces, cuando vas leyendo, vas ya sobre los manuales, cotejando lo que estás leyendo tus manuales con el calendario que tienes, y entonces eso te ayuda también a organizarte. Algunos profesores también hacían algunos mini resúmenes. Me acuerdo muchísimo de la profesora que nos dio en Mato. Ella hizo unos resúmenes durante la clase. Tiene como ya mucha práctica en saber qué es lo importante, y entonces hizo los resúmenes y después esos nos los mandó. Y muchos tenían en otros cursos más cosas, ¿no? Como otros resúmenes diferentes o tenían algunas tarjetas. Y yo sentí que en mi caso estuvo bien tener nada más ese material, el que nos dieron, porque con ese fue suficiente para tener todo mi tiempo ocupado, y la verdad yo me habría sentido muy estresado de tener más material todavía pendiente que revisar. Entonces, a mí me gustó bastante cómo utilizan ellos mismos los manuales para irte guiando, porque es como, o sea, está muy bien planeado para que tu tiempo te alcance para usarlos. Entonces, en ese sentido yo sentí que los manuales jugaron un papel muy importante, y el único defecto que sí les veo es que en algunos contenidos vienen cosas muy descritas para la forma en la que se utilizan en España, para los temas o la normativa, el abordaje que se tiene que hacer en España, porque la academia es española y la mayoría de los recursos los desarrollaron allá y los están implementando en sus filiales que tienen en otros países. Entonces, esos detalles, al momento de irlos leyendo, sí eran como un poco, pues sí te sacan de balance, porque dices, esto que dice aquí que es de España no me sirve. Entonces, si hay otras cosas en el manual que sean de España y no dicen explícitamente, a lo mejor lo voy a tener mal y a lo mejor no me va a ir bien en el ENARM. Pero todo eso lo compensan los profesores, porque ellos tienen muy claro cuáles son las cosas que son de España y cuáles son las cosas que son de aquí. Entonces, aunque en el manual en algún momento pueda decir alguna cosa, ellos te hacen la aclaración. En esta parte del manual dice que el tratamiento es ese tratamiento no está disponible en México se utiliza esto. Entonces, queda, pues queda bien cubierta. Y a mí lo que más me funcionó pues fue los manuales, definitivamente, y también los simulacros. Creo que vamos a hablar un poco más de ellos más adelante, Sí, pero más adelante. la forma en la que están hechos los simulacros me sirvió muchísimo. De acuerdo, y resumiendo, bueno, más que resumiendo, resaltando puntos importantes que ambos dijeron, es que, bueno, a mi parecer, las videoclases, que se grabaran las clases, porque no todos los cursos graban sus clases y que las puedas checar después, y la resolución de dudas por los expertos, los 365 días del año, aunque se tarden un poco, a través del foro, y los manuales. Eso sí es muy importante porque tanto la Academia AMIR como CTO son españolas, y es cierto, yo llegué a utilizar los manuales CTO, varias cosas igual, a pesar de que sí están adaptadas a las guías de México, seguían pues teniendo información española. Entonces también consideren mucho eso que son españoles, pero como ya dijo Eduardo, lo complementan los profesores, o sea, hay que estar bastante atentos. Eso, y también lo importante es que, por ejemplo, muchos otros cursos sí cuentan con flashcards, otros resúmenes, pero también, como dijo Eduardo, puede ser no nada más para como él lo sintió, sino eso aplica para muchas personas, que puede ser contraproducente.
el hecho de que tengas tanto material y pues, por ejemplo, no acabes de estudiar ni de uno ni de otro o te distraigas más, ¿no? Pero bueno, algunos otros cursos los tienen y también son armas muy poderosas que se encuentran en otros cursos para que lo tengan en cuenta. Primero, por favor, la pregunta es, en general, las clases eran buenas y de ahí responder qué porcentaje de las clases que tomaron creen que eran buenas. La mayoría de las clases que tomamos, la verdad, fueron buenas. Yo creo que como, sin exagerar, como el 10% de ellas no fueron buenas. Y eso contando que los profesores iban muy rápido, es decir, no porque faltara calidad en su forma de expresarse o de decirlo, a veces tal vez también pues tiene culpa el alumno, es decir, pues, por ejemplo, menciono un ejemplo, la materia de nefro, cuando vi la clase de contacto, es decir, una de las primeras clases que tuve, pues me hizo pedazos la clase, no entendía así nada, porque pues no sabes qué es una glomerulonefritis, no sabes qué es una nefritis, no sabes pues varias cosas, ¿no? Que son conceptuales y debes de tener ese concepto para poder ir entendiendo el resto. Entonces, pues en general a mí esa clase me costó mucho trabajo, pero creo que fue más parte mía que del profesor. Eh, pero en general las clases pues son muy buenas, tienen un enfoque en ARM. Yo diría que 90% de las clases fueron buenas. Sí hubo por ahí clases malas. Yo diría que como un 5% fueron clases malas. Y fueron muy puntuales porque ellos te dan la opción de calificar a los profesores. Tienen en la plataforma una sección especial de encuestas de calificar a los profesores. E igual a veces los coordinadores te van preguntando, porque hay un coordinador por grupo que se encarga de hacer como la comunicación de si hay algún cambio en las clases, en los horarios, si necesitan mandarte información adicional o algo, esa persona es la que se encarga. Entonces, sí te van preguntando cómo te fue con el profesor y entonces en ese momento, cuando tuvimos alguna clase mala, sí les dijimos, oigan, esta clase pues no, o sea, la doctora pues fue poco accesible o no explicó bien lo que tenía que explicar y entonces ellos se encargan de ver que para la próxima sección, cuando te vuelve a tocar la misma materia, haya otro profesor que se adapte mejor a lo que necesita el curso. De acuerdo, pero ella no repetía en la clase, o sea, sino en su No, ya no próxima... repetimos. Ok, Me acuerdo, yo, o sea, tengo muy presente una de esas clases, fue antes de que fuera la pandemia, y en esa clase pues ya no se repitió. O sea, lo que hicimos fue, la opción que había era como ver la clase de alguien más, o sea, de otros cursos pasados por internet, pero no tener otra vez esa clase. ok, pero igual de todas maneras es muy bueno que tengan esa opción de ver otras clases, aunque sean pasadas, y de pues calificar a los profesores, se me hace un punto muy, muy fuerte. Entonces, la siguiente pregunta de esta misma sección sobre las clases es, de manera muy resumida, porque obviamente varía conforme al doctor o el profesor, es cómo era la dinámica de las clases en general. O sea, llegaban y el doctor decía muy bien y empezaba a hablar, o si tratan de que fuera dinámica. Más que nada dependía de la fase en que te encontraras, porque es decir, en la fase de repaso, casi casi era leer el caso clínico y dar las respuestas. ¿Por qué? Porque se veían en un mismo día, por ejemplo, llegamos a ver todas las materias de interna, entonces pues son bastantes, entonces pues el tiempo que se tiene pues es muy poco. Y ahí ya no, o sea, no había forma de responder dudas en ese momento. De hecho, pues te decían al inicio, o sea, si tienes duda vas a ir directo al foro. ¿Por qué? Porque ya anteriormente viste al menos 4 veces el tema. O sea, los temas rojos ya los viste al menos 4 veces y ya tuviste pues bueno, ya tuviste que haber hecho tu pregunta o tu duda tuvo que haber quedado con su respuesta. Al inicio, es decir, cuando es contacto o consolidación, el profesor va abordando el tema, sí va haciendo preguntas. Varía de profesor a profesor, algunos inician con casos clínicos, otros van directo al tema y finalizan con casos clínicos para hacerlo un poco más dinámico, pero pues vaya, dan la clase y pues pueden ir haciendo preguntas generales al grupo, o sea, sin preguntar específicamente a alguien, es en general, si alguien sabe pues
pues la respuesta pues la contesta. También pues se da la pauta, perdón, a que hay otros compañeros que pues ya es la segunda vez que se van a enfrentar al ENARM. Entonces, pues ellos mismos hacen, pues, o tienen preguntas o mencionan casos clínicos que han venido en anteriores exámenes. Entonces, pues esto sirve para complementar bastante el tema. Sí, pues la mayoría de los profesores sigue muy bien la metodología que ellos tienen. O sea, esta forma de irte llevando lo ves todo una vez en la primera vuelta y luego otra vez en la fase de contacto y luego otra vez en consolidación y ya al final nada más respondes preguntas en repaso porque justo ya lo viste, ya lo leíste, ya lo leíste. O sea, si lo leíste tal cual venía en el calendario, que es un poco difícil porque pues son muchas cosas, ya lo leíste, viste en clase cuando fue contacto, ya lo leíste y lo viste cuando fue consolidación. Entonces, esos temas ya los tienes dominados y ya los puedes ir nada más pasando rápido para ir respondiendo en la fase de repaso, justo antes del ENAR. Entonces, los profesores en general se adaptan a esta metodología y hacen algunos como, o sea, cada uno con su estilo o de acuerdo con los temas que tiene que ver, hace un balance, un ajuste de cómo va a llevar su clase en esos temas. Entonces, al principio, por ejemplo, pediatría, pues llevabas casi toda la parte de neonatología, pero súper rápido porque pues tenías que ir pasando, pero los profesores, o sea, justamente tienen que hacer este balance y siento que los profesores de AMIR lo hacen muy bien, este balance de darte todo, pero dártelo rápido, porque si no te lo dan rápido, suficientemente rápido, no lo alcanzas a ver todo. Entonces, ellos ya tienen, la mayoría ya tiene cierta experiencia en decir, ok, este tema se entiende mejor si lo explico después del otro. Entonces, a lo mejor no es un tema tan importante. Este que necesito ver en rojo lo voy a dejar después, en lugar de verlo primero, lo voy a dejar después, porque si explico este tema verde o azul, este rojo me va a costar mucho menos trabajo explicárselos. Entonces, ya saben cómo hacerlo y te van llevando de acuerdo con el ritmo que tienen que tener, la fase en la que estás y el conocimiento que tienen de la materia y de la clase que han dado. O sea, ya nada más para ser muy puntuales, porque ya lo habíamos mencionado en los minutos anteriores, pero los doctores respondían todas sus preguntas. Pues sí, o sea, la mayoría de ellas, obviamente, pues como todo, no sabemos nunca todo. Entonces, pues sí, pues aceptaban, por así decirlo, ¿no? Pues la verdad eso lo desconozco, pero no sé, después del descanso, como ya lo había mencionado Vladimir, había una hora de descanso, buscaban, ya sea dependiendo pues de lo que ellos conocieran, que es lo más preguntable, ya sea guía de práctica clínica o alguna norma o en cosa que se base específicamente ese tema, y ya pues te trataban de resolver en ese momento las dudas. Pero si pues la duda era muy puntual, concisa y pues que sí era una pregunta pues del ENAR muy importante, los doctores pues están capacitados para responder esas dudas muy específicamente. Okay. Y hay un cierto grupo de preguntas que justamente para hacer este enfoque sobre el ENARM, ellos no responden del todo. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Esto que me estás preguntando es muy específico de la forma en la que se maneja esta enfermedad. No te van a preguntar, este nuevo manejo tiene muy poco tiempo, no lo van a incluir en las preguntas porque es muy reciente. Entonces, o sea, te explico cómo es, muy por encima. Si tienes más dudas, me puedes escribir, lo podemos ver en el foro, lo podemos ver por correo, pero ya no me voy a detener más tiempo porque no tiene caso, porque no es algo preguntable en el ENARM. O sea, esto es muy, 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 muy improbable que venga en el ENARM, entonces mejor vamos a enfocarnos en los temas que tienen más peso. Entonces, a mí me pareció bien eso de que hacían como una pausa para decir, esto, o sea, entiendo por qué lo preguntas y entiendo cuál es tu inquietud y que para la vida real a lo mejor sí es necesario, pero lo vamos a dejar de un lado porque para el ENARM, que es para lo que estamos estudiando, no nos va a servir. De acuerdo, y justo viene la siguiente pregunta relacionada con lo que acabas de mencionar. Igual si la pueden responder muy puntualmente porque pues, se fue hablando de en los minutos anteriores sobre esto. Y o sea, prácticamente ya la resolvimos, pero pues nada más hay que mencionarla para que quede claro. ¿Tenía enfoque en ARM realmente el curso? ¿Se pueden responder puntual a eso? Sí, claro, como se acaba de mencionar, te decían, esto es lo importante para el ENARM. Siempre lo resaltaban, lo ponían con colores,
lo explicaban o decían pregunta de examen. Pregunta de examen, por ejemplo, había profesores que siempre te iban diciendo, pregunta de examen, anótenla. Esto vino en el ENARM pasado y así, o sea, siempre te daban como tips, o te hacían hincapié que eso era muy probable que pudiera venir y que lo tendrías que aprender. Sí, todo, desde el principio, desde casi desde que te inscribes, te dicen, estamos preparando un examen, no estamos aprendiendo medicina otra vez, entonces acuérdate que el enfoque tiene que ser otro y ellos mismos lo van reforzando cada clase, cada clase. Vienen otras preguntas, pero en realidad ya se respondieron, ¿no? Que si eran muy profundos en los temas, ya acaba de decir Eduardo que no, que en lo que era prudente profundizaban y en lo que no era prudente para el ENAM no profundizaban y que la siguiente pregunta era si se quedaban grabadas las clases, ya habíamos respondido varias veces que sí, respondían las dudas al momento, igual ya acaban de mencionar que igual dependía de la duda, si era una duda que generalmente era como importante para el ENAM, generalmente las sabían los doctores y te respondían, y si no, pues te respondían después o en el foro de dudas, ¿no? Entonces el siguiente punto es el temario. Era un temario completo, aunque creo que igual eso ya habías mencionado, Pavel, anteriormente, lo de los colores y todo, pero es un temario completo para el ENARM. Para el ENARM, pues realmente sabemos que este año cambió y la verdad, pues no es por sonar presuncioso, pero realmente me sentía muy bien preparado. Estudié muchos otros temas que pues realmente ni venían y sin contar que pues solamente eran, como lo mencioné, temas rojos. Muchos no vinieron en este NARM. Yo creo que sí cumple con las expectativas y cumple con los temas que pues se deben de ver pues, específicamente para este examen. Sí, está completo y de hecho hubo por ahí algún tema que no estaba en sus manuales y ellos hicieron material extra que nos mandaron en el formato de los manuales para completar. La parte de intoxicaciones por mordeduras, eso nos lo mandaron por separado para que lo tuviéramos todo. Lleva una secuencia lógica y adecuada, me parece que sí, pero o sea, si lo pueden responder. Pues sí, lógico, así era. La secuencia pues también va adecuada para el aprendizaje del alumno. Inclusive incluso en las primeras clases pues se daba anatomía y fisiología, muy enfocado pues, por ejemplo, a la función cardíaca, que es necesario para entender muchas otras cosas. Pues yo sí quiero decir que esto de que sea lógico, yo creo que varía un poco dependiendo de la personalidad, la mentalidad que tiene cada quien, de cómo debe abordarse para estudiar medicina. Y justamente, o sea, en mi caso yo tuve que hacer el esfuerzo por decir, no estoy estudiando medicina, no debo estar haciendo ciertas conexiones o leer ciertos temas en este orden, porque no estoy estudiando para la carrera, estoy estudiando para el examen y necesito abarcar muchos más temas. Entonces, no es lógico en el sentido de, a mí no me pareció lógico en el sentido de la forma en la que yo habría abordado el tema si lo estuviera estudiando para otra cosa, pero tiene todo el sentido y es completamente adecuado para estudiar para el ENARM. De acuerdo. Y eso es muy importante, ¿no? O sea que, haciendo un pequeño paréntesis súper rápido, que haya mencionado Eduardo que realmente los enfocan 100% en ARM y que no están estudiando medicina, ¿no? Porque en algunos cursos, que hablaremos más adelante sobre ellos, sí estudian prácticamente, vuelven a estudiar medicina en su curso. ¿Qué materias en general de las 4 ramas, o sea, pediatría, gineco, etcétera, sentían o qué materias dentro de esas mismas ramas principales sentían que eran las más débiles y qué materias sentían que eran las más fuertes? Es decir, por ejemplo, si su curso consideraba mucho medicina interna, que viniera, o sea, temas muy fuertes de interna o profundizaban mucho en interna, no sé cuáles eran las más fuertes y cuáles eran las más débiles. En general, yo creo que profundizaron mucho en pediatría y en gineco, pues que son las materias más fuertes, por así decirlo. Sí le dieron más horas, más carga de importancia a esos dos temas. En cuanto a interna, pues realmente no la separan, o sea, se vuelven a separar neumo, endocrino, se separan cada una de las materias. Yo creo que a cada uno tiene su peso, o sea, también en interna pues tiene su alto valor, pero las materias, por ejemplo, no sé, ortopedia,
oftalmo, incluso los mismos profesores o los doctores nos decían, o sea, si realmente quédense con esto y ya, si no se lo saben, ni siquiera estudien esto, o sea, mejor váyanse a estudiar gineco o pediatría, porque pues ya no es momento como para que empiecen a aprender ahorita esto de oftalmo. Entonces, la verdad, creo que pues incluso los doctores de las otras materias no tan importantes, por así llamarlo, como es oftalmo o torrino, te decían, ¿saben qué? O sea, mejor esto no estudien tanto, nada más apréndanse esto, como lo dijo Vladimir, o sea, literalmente era algo que no, tal vez si no lo entendías, lo tenías que aprender de memoria y con eso ibas pues al examen. Sí, o sea, ellos tienen muy claro cuáles son los temas que tienes que ver sí o sí y te insisten mucho. ¿Sabes qué? Si te queda solamente una hora para estudiar ginecología, estudia infecciones vaginales y no estudies cáncer de ovario, porque cáncer de ovario es menos probable que venga, ¿no? Entonces, tienen muy, muy, muy bien puesto cuáles son los que tienes que revisar sí o sí. Entonces, incluso hubo temas que profesores de otras materias decían, ay, no saben esto sí lo tienen que saber. Me acuerdo mucho que estábamos en cardio y pasó una notita de hipoglucemias y alguien preguntó y dijo, no, es que esto lo tienen que saber súper bien. Y se puso a explicar así cómo se resolvían hipoglucemias, cómo se resolvían cetoacidosis, cómo se resolvía hiperosmolar, a pesar de que no tenía nada que ver. Y lo hizo muy, muy rápido y, o sea, la verdad no entiendo cómo lo vimos en tan poco tiempo, pero se hizo un espacio para abrir ese tema por lo importante que es y porque ellos mismos saben ya que tienes que ver eso. Entonces, en esa parte me parece que están muy bien. O sea, no es tanto cuántas veces viste cada tema, sino, bueno, no en el sentido de cuántas veces viste cada materia, sino cuántas veces viste cada tema, porque el tema es el que puede venir mucho, a pesar de que esa materia casi no venga. De No sé si acuerdo. me explico. Sí, sí, o sea, resumiendo se podría decir que gineco y pediatría en general venían como más, les dieron más tiempo a esas dos materias en general, pero también hay temas de todas las ramas que no son importantes o tan importantes, entonces no les dedican tanto tiempo como a otros, ¿no? Sí, Exacto. Sí, Sí, justo. ya acercarnos a las últimas preguntas. Los simuladores son muy importantes porque si tu curso ya tiene simulador, te podrías ahorrar el hecho de comprar un simulador, vaya. ¿Cuenta con simulador su curso? sí, sí cuenta con simulador. ¿Era un buen simulador? En general, ¿era un buen simulador? Sí, ¿Sí? Ok. Sí, a mí me pareció bueno también. Ventajas y desventajas del simulador de su curso. O sea, ¿qué les agradó y qué no les agradó del simulador de su curso? Y la siguiente pregunta es, ¿cada cuánto hacían simulador o cuántos simuladores ofrecía su curso? bueno, el curso ofrecía 15 simuladores. Obviamente, conforme tú acabas de contestar el simulador, es como se supondría que tenía que haber sido el ENARM, es decir, en la computadora, eh, con 4 opciones, una respuesta obviamente, y podías ir marcando en la misma plataforma esa pregunta. Es decir, podías marcarla como dudada o como o ponerle una marca, por así decirlo, para la hora de revisar esos simuladores los podías estudiar y te daban la respuesta del simulador y te explicaba pues te daba una breve explicación del por qué esa era la respuesta. Entonces, pues podías irte solamente si tenías duda específicamente en esa pregunta, ibas directamente a ella con una marca. Son 15 simuladores con 450 preguntas, cada una de ellas, o sea, tipo NARM. Te dan el mismo tiempo para que son aproximadamente 8 o 9 horas para responderlo. Se hacen casi siempre el simulador se abre desde el día viernes y lo puedes responder pues en el momento que tú quieras. La ventaja pues es que es muy parecido a los casos clínicos del ENARM. Una desventaja que no me gustó es que tú tenías la respuesta bien de esa pregunta y muchas veces el sistema la marcaba como incorrecta. Entonces eso a la hora de enfrentarte al ENARM pues puede causarte inquietud. Entonces, pues es muy importante que revises eso realmente, porque pues
porque el simulador te lo está diciendo que la tienes mal, tú puedes cambiar esa respuesta a la hora de contestar. Es algo que no me gustó. Y obviamente, pues se veía reflejado en la calificación. Que vaya, pues la calificación realmente pues no es 100% similar a la que vas a obtener en el ENARM, pero pues la verdad te ayuda bastante en cuanto a que te prepara a estar esas 8 horas enfrente de pues la computadora y en una silla súper incómoda, porque la verdad el día que yo presenté mi ENARM, pues me sentí como en otra simulación más. Es decir, pues vas acostumbrado a ese tiempo y a ese desgaste mental. Sí, justo, las preguntas son muy parecidas a las que sí venían ya en el examen de verdad. Entonces, hay preguntas feas, así que dices, esto está mal escrito, y así vienen en el ENARM. Hay preguntas en las que no se entiende qué es lo que están preguntando, y así vienen en el ENARM. Hay preguntas que son muy rebuscadas, y así vienen en el ENARM. Entonces, es muy frustrante y es muy cansado, y son 8 horas y terminas muerto. De hecho, ellos en el calendario te dicen, el sábado tenemos pediatría, el domingo tenemos simulación. Entonces ya te asignan los días para que los dediques solamente al simulador y no tengas que estar abriendo espacios para poder hacerlos. Entonces ya saben en qué momentos tienes que hacer el simulador, y es lo que decía Pavel. Ellos abren el simulador un poco antes del día en el que te toca para que si por alguna razón te ajusta más hacerlo antes, lo hagas, pero lo tienes que hacer, y te insisten mucho en que no se te junten, porque también tener 3 simuladores pendientes puede ser muy estresante. Entonces, tienes que irlos haciendo lo más pronto posible o dentro del calendario, y te van entrenando a tolerar la frustración de decir, es que esto no lo voy a encontrar nunca, ni aunque lo busquen 5 guías, porque es muy específica, es información muy específica. O a esta pregunta no se le entiende, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo la respondo? Entonces, te enfrentas a ese estrés durante el simulador, y ya cuando llegas al ENARM dices, hay otra pregunta mal redactada, bueno, me la salto, o le pongo ya la respuesta que medio parece que es. Entonces, a lo mejor no te entrena mucho en el sentido de que aprendes en ese momento, que sí lo hace, pero ahorita lo voy a explicar, pero sí te entrena más, y eso se me hace más importante, te entrena más en enfrentar el examen, en decir, voy a estar tranquilo, esto ya lo hice varias veces, no voy a dejar que una pregunta me estrese, no voy a dejar que una pregunta me enoje, y no me voy a detener 10 minutos a tratar de acordarme cómo era esta pregunta, o no me voy a preocupar porque no la sepa y la voy a estar cambiando. Voy a confiar en lo que ya sé, y como esta pregunta es solamente una de 450, entonces tranquilamente la puedo dejar pasar y seguir en el examen. Entonces, esa es la parte donde yo creo que te entrena más. Y otra cosa que me gustó mucho del simulador es que la mayoría de las respuestas vienen explicadas cuando tú las revisas. Entonces, terminas el simulador, lo guardas y te dice, no, pues revisar preguntas. Entras y vas viendo ahí las preguntas, las buenas, las malas, y las que decía Pavel, que puedes marcar. Entonces, si tú durante el examen estabas estudiando trauma y te interesaban solo las preguntas, puedes ir marcando en el simulador, y cuando sales y lo revisas 8 horas después, porque ya hiciste todo el examen, puedes ir a las de trauma que ya habías marcado, y entonces revisas eso específicamente y complementas con lo que estás estudiando para la semana. Y ahí te dice, no, pues no es la respuesta A por esto, no es la respuesta B por esto, no es la C por esto, es la C, es la D por esto. Y entonces te sirve para estudiar otra vez ese tema en específico. Entonces, si son de este tipo de preguntas rebuscadas, pues a lo mejor sí aprendes, pero muy difícilmente va a venir en el ENARM. Pero si son preguntas de lo muy general, puede ser que a lo mejor no lo has leído todavía en el manual, o ya lo leíste pero ya se te olvidó, ahí lo vuelves a repasar, y esa es una gran ventaja. De acuerdo, y estoy seguro que muchos van a considerar superfluo lo que acaba de decir Vladimir cuando no lo es. Me explico. Del hecho de superar la frustración sobre las preguntas es muy importante, porque de hecho un amigo mío que presentó el ENARM 2020 me dijo que en su primer pregunta del ENARM, o sea, aproximadamente tienes 1 minuto, o sea, más o menos por cada pregunta en el ENARM,
Se tardó 20 minutos en su primer pregunta porque no sabía qué tenía el paciente y que se sentía muy mal por no saber qué tenía ese paciente en su primer pregunta, Adriana. 20 minutos. O sea, 20 minutos en una pregunta es algo increíble y pues no, o sea, consideran lo importante, pues el hecho de entender que el ENAR vienen preguntas feas, preguntas que no vas a saber, no podrías responder ni aunque tuvieras tu celular a un lado, entonces eso es muy, muy importante. La plataforma también va guardando los resultados que tienes y te va haciendo gráficas de cómo fue tu desempeño. Entonces, la idea es muy buena, todavía tiene algunos defectos como en la parte de programación, pero de todas formas te sirve para comparar contigo mismo cómo fue tu desempeño y cómo va avanzando. Entonces también puedes ver cuáles son las materias en las cuales te va mal. O sea, te hace un análisis en el cual te va diciendo, no, pues ginecología 70%, pediatría 30%, trauma 10%. Y entonces dices, no, pues trauma estoy súper mal, tengo que estudiar más trauma. Te sirve como para ir midiendo cómo estás. Y también hay una parte en la cual te dice, dentro de tu propio grupo estás en el percentil 60 y dentro de todos los que presentaron de la academia el simulador, estás en el percentil 62. Entonces dices, ya sé cómo estoy moviéndome dentro del curso conmigo mismo y también respecto a los demás. Y eso a mí también me sirvió porque en algún momento empecé a bajar el ritmo con el cual estaba estudiando y ahí fue donde me di cuenta porque empezó a bajar el percentil en el que estaba dentro de la muestra de todo el grupo. Y dije, es que estoy soltando mucho, estoy bajando mucho la guardia, entonces necesito apretar más el paso porque si no, no voy a alcanzar los objetivos. Y entonces sí, ya no lo ves luego, pero ya de 2 o 3 simuladores después vi que empezaba otra vez a regresar al percentil en el que había empezado. Claro, eso también es importante porque quizás en tu simulador puede pasar lo contrario, ¿no? Que quizás en tu simulador digas, me fue muy mal, pero aunque entre comillas quizás esté mal, fuiste quizás hasta el más alto, ¿no? De todos los Sí, demás. sí, y sí viene ahí más o menos cuál fue Ujú. la media de cada simulador y dices, no, pues es que me fue súper mal en el número 3. Oye, ¿cómo te fue a ti? No, pues mal también. Y de todos cae, pero porque ese examen en específico es difícil. Entonces, sirve porque el ENARM al final pues te escoge respecto a otras personas, no respecto al porcentaje total del examen. Exacto, ese es el punto. No, más importante que tu propio puntaje, por así decirlo, en el ENAR, es el puntaje de los demás para saber si quedas o no. O sea, bien podrías sacar un 50 en el ENAR y aún así quedarte si los demás sacaron puntajes mucho más bajos que tú, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo. Bueno, quiero hacer un paréntesis súper rápido que quede conste que este año 2020 fue el primer año en que cambió en teoría la estructura de las preguntas del ENAR y que todos los cursos, el AMIR es un poco nuevo en México, pero todos los cursos ya tienen su estructura y su experiencia con base en los ENARs previos y este año cambió la estructura del ENAR. Eso tiene que ver con la siguiente pregunta, porque quizás reestructuren su temario o estrategias todos los cursos, pero bueno, eh, cuando realizaron el ENAR, ¿qué tan relacionado estaba su curso con el ENAR? Es decir, que de todo el ENAR obviamente venían preguntas bobas, por así decirlo, pero que dijeron, no, mira, la mayoría de los temas los vi en el ENAR o al contrario, todo lo que vi en mi curso nada que ver con el ENAR. Pues realmente los temas que se abordaron durante el curso, pues sí venían, o sea, los que se abordaron venían en el ENARM. Obviamente también hubo muchos temas que pues no se abordaron en el curso, por mencionar así, o sea, se vio trauma o ATLS se vio. De hecho, hay clases complementarias. Es decir, esas te las dan entre semana porque no son tan importantes o no tienen un peso tan importante. Y recalcar que en esta edición, pues tuvo un peso muy importante lo que fue el ATLS. Entonces, pues vaya, sí sirvió bastante. O sea, lo que venía y se revisó durante el curso, pues sí me sirvió. O sea, tuve las armas necesarias como para poder enfrentar la pregunta y responderla, pero pues obvio, yo creo en cada uno de los en ARMS de cada año, hay preguntas que pues las sacan
no sé de qué parte. Sí, o sea, a pesar de que los temas correspondían bien al ENARM, y yo siento que nos prepararon además como para los diferentes días, o sea, porque cambia un poco, yo sí sentí que cambió el enfoque. Yo, por ejemplo, presenté el día de cirugía y neumología y sí venía mucho de COVID. Entonces, cosa que pues me comentaron que no era tan fuerte en otros días. Entonces, siento que sí nos prepararon muy bien para poder abarcar también todos los días del examen. Y la cosa es que no te enseñan todo lo que va a venir en el examen, ¿no? O sea, te dan como las pautas para que si quieres entrar a la guía de práctica clínica puedas sacar la información fácil, pero no, obviamente no va a venir todo. Déjame explico. O sea, yo tenía en una de las preguntas que poner cuántos mililitros de petróleo te intoxican si los ingieres. Entonces, obviamente eso no es muy específico y si te detuvieras así a cuántos mililitros o cuál es la dosis o cuál es la cantidad o la fisiopatología de cada una de las cosas que se ven para el examen, no terminas. Entonces, son cosas que están hechas pues con trampa para que no las tengas bien en el examen. Y entonces, obviamente el curso no las abarca, pero lo importante, el esqueleto básico del examen al que te vas a enfrentar, el curso lo toca muy bien y lo hace muy bien justo con estas asignaciones de los temas que van a venir y que efectivamente, o sea, aunque no vinieran en todos los días, sí venían en alguno de los días, sí o sí. Entonces, en esa parte yo siento que el curso está muy bien preparado para ayudarte a presentar el examen. No sé bien a bien cómo están otros cursos, cómo enfrentaron el hecho de que en este examen sí se sintió, al menos se sintió que sí había una diferencia por días de lo que se preguntaba, pero yo sentí que estaba preparado para el día que me tocó, a pesar pues de que la parte de COVID, por ejemplo, no es algo tan conocido, que ese fue material extra que nos tuvieron que dar, que no era algo que ya tuvieran en los manuales y aún así me sentí bien preparado. Igual, esa fue una de las clases complementarias que mencionaba Pavel, que son cosas pequeñas que a lo mejor te, te van a aportar 1 o 2 puntos en el examen, pero hacen el énfasis ellos mismos en la academia en decirte, esto, aunque te pueda dar solamente 2 preguntas, pues tómalo porque esas 2 preguntas pueden ser la diferencia entre la plaza que quieres y a lo mejor una sede diferente a la que estabas pensando tener. Claro, y es que eso también es importante aclarar, no solo para este curso, sino para todos los cursos que bien te dan lo más probable. O sea, los cursos te dan lo más probable a preguntar y muchos se enojan porque lo que les dieron en su curso no venía en el ENAR, pero pues tampoco es como que sepan exactamente qué va a venir, ¿no? Entonces, lo importante es que te preparen con lo más probable que sea, que te puedan preguntar, pues. ¿Volverían a tomar el curso? ¿Y por qué? Yo sí lo volvería a tomar, pero honestamente me gustaría complementar con otro más, es decir, porque creo que la dinámica pues sería muy parecida. Entonces, hasta cierto punto tal vez no sea culpa del curso, a lo mejor fue mía, es decir, no me acoplé a su forma pues de estudio, de entender la información o de comprenderla. Me gustaría, mencionaba lo de la garantía, pues la garantía solamente tienes que dar una pequeña cuota y te vuelven a dar el curso. Aunque hayas adquirido el de presencial, te mandan a un curso online y pues, pues vaya, tomaría esa parte online, pero sí buscaría complementarlo con algún otro curso para buscar otras herramientas o otras, pues vaya, alguna otra información y complementarla. Sí, o sea, yo igual tomaría la garantía y la verdad es que pues me sentí cómodo con el método que se utiliza, entonces siento que pues que sí me funciona, igual trataría de ampliarlo con alguna otra cosa, pero a mí que sí me hacía falta el curso, sobre todo por la parte de organizarme, porque cuando empecé a planear cómo iba a estudiar para el ENARM, dije, ok,
¿con qué voy a empezar? Y entonces el simple hecho de hacerme un calendario a mí mismo me tomó como una semana y dije, esto no va a funcionar si yo lo hago solo. O sea, necesito ciertas herramientas que me ayuden a agilizar ciertas partes. La organización a mí me costó mucho trabajo, entonces dije, no, o sea, mejor hago otra forma mejor me dedico más a la parte de estudiar y esto, pues que me ayuden a hacerlo. Entonces, sí me sirvió el curso, yo sí lo volvería a tomar. E igual, si tuviera que repetir, entonces probablemente buscaría otras herramientas, pero sí seguiría la base del curso, sobre todo los calendarios, la forma en la que te van llevando en tiempos para que saques adelante todo lo que hay que estudiar. Claro, y es que es uno de los puntos importantes de los cursos, ¿no? O sea, evidentemente que puedes estudiar solo, la información no está oculta, ¿no? O que solo lo tengan los cursos. Pero yo creo que un objetivo que tiene que tener el tomar un curso es ahorrar tiempo y maximizar tiempos, tanto para tus descansos como para poder estudiar, pues vaya, lo más posible. Entonces, eso es importante. También, última pregunta es ventajas y desventajas del curso en general. Pues a resaltar que yo creo que puedes enfrentar y pasar el ENARM, pues solo, ¿no? Pero hay que destacar bastante lo que dijo Vladimir. Yo soy una persona que pues si no siento presión, la verdad no estudio. Entonces eso que tuviera que cumplir con ciertos temas en ese día, pues me ayudó bastante a que lo hicieron de manera pues guiada y organizada. Eso es algo que creo o fielmente, por lo cual recomendaría 100% un curso. Si eres una persona que pues muchas veces no te comprometes o sabes que te cuesta trabajo estudiar, pues yo recomendaría que tomen un curso. Obviamente también si van a sacar provecho 100% de él, porque pues realmente si es una inversión, pues bastante pues grande. También quisiera retomar un poco el que los profesores ya tienen cierta experiencia y en prepararte para el examen. O sea, porque puede haber doctores muy bien capacitados para dar clases, pero si no tienen esta mentalidad de que es para el examen, el, este mecanismo de tiempos que tiene la academia no funciona. Entonces, sus profesores tienen muy presente que estamos estudiando para el examen y cómo irte llevando en diferentes partes del proceso. O sea, consejos para que te tranquilices cuando estás muy estresado, consejos para que le eches ganas cuando estás como cansado, igual te dan tips o te enseñan a pensar en algunos casos clínicos con ciertas perlas, de modo que sepas cómo resolverlo. Entonces, los profesores están súper bien para el objetivo que tiene el curso. Y ya nada más lo último son los comentarios finales, como las cosas extras. Y me gustaría destacar principalmente, si ustedes oyeron, o porque obviamente no tomaron como dos cursos en este año, si ustedes oyeron o ustedes sintieron que su curso tenía desventajas respecto a otros cursos, por ejemplo, si no, pues es que este curso tenía X material o X cosa que me hubiera gustado que mi curso tuviera. Pues, por ejemplo, algo que tal vez me hubiera gustado. Te dan un material de mnemotecnias que tal vez me faltó, bueno, mencionarlo. Dan un material de puras mnemotecnias que pues puedes aprender. Eh, Varias de ellas, la verdad, sí funcionan, pues otras no tanto. Pero a mí sí me hubiera gustado tal vez, pues, flashcards, como en algunos otros cursos. Tal vez solo eso. Este, porque vaya, tú tienes que preparar tu material, o sea, tienes que hacer tus apuntes y para ya no volver pues, al manual. Aunque realmente los manuales son muy cómodos, o sea, si los subrayaste de manera adecuada, es muy cómodo. ¿Por qué? Porque casi siempre esto como pues tips si piensan tomar el curso, las cosas que vienen en tablas o que vienen en cuadritos, o sea, realmente hay que aprenderlas. Y a mí en el ENARM, varias preguntas pues así que aprendí de tablas, me ayudaron a resolverlas, porque pues muchas veces ahí es donde se resume la información. Entonces, pues, a otra cosa, por ejemplo, tengo algunos compañeros que tomaron curso en el INP, y pues su curso sí terminó en el tiempo que dijeron, pues termina en septiembre y ya, ahí terminó su curso. Creo que esto que se hayan extendido hasta noviembre, pues ayudó bastante, porque pues jamás se bajó el ritmo de estudio. Bueno, eso pues depende de cada quien, ¿no? Pero
pues vaya, la academia nos hizo énfasis. Otra cosa que tal vez no se mencionó y pues muchos tal vez lo dejamos afuera, es que como lo dijo un tutor, que más que nada son psicólogos, pedagogos, que pues si tú tienes algún problema de ansiedad, temor hacia el ENARM, pues puedes acercarte a ellos pues ya sea que pueda resolverla directamente pues pedagogo o canalizarte con pues algún psicólogo, que también la academia cuenta con psicólogos. Sí, una cosa que creo que se me pasó decir es que también tienes acceso a la aplicación y en la aplicación en el celular puedes ver los manuales. Entonces, yo sí tuve en algún momento que salir o algo y pues llevarte el manual o varios manuales puede ser pesado, pero ya con la aplicación podía medio ir revisando, al menos no dejar ese tiempo perdido. Y otra cosa también es que parece ser que van a actualizar su material. Me parece que estuvieron repartiendo manuales muestra de tercera edición, que sería la nueva, la nuestra fue la segunda, a la salida del ENARM. Entonces probablemente el curso va a tener material nuevo para la próxima edición. Algo importante de mencionar es que su curso siguió con la calidad a pesar del COVID, a pesar de la pandemia, pues. ¿Por qué? Porque ya lo veremos en otros videos, pero en otras entrevistas, vaya, pero muchos cursos, a pesar de que tenían fama de ser muy buenos, cuando llegó la pandemia y tuvo que hacerse este cambio de modalidad a todos online, la verdad es que cayeron, o sea, fueron terribles por lo que he escuchado, pero ya los veremos en las próximas entrevistas. Y al menos por lo que entendí, la calidad de este curso eh, se mantuvo a pesar de que las clases cambiaron de modalidad y tuvieron que hacer nuevas estrategias, se mantuvo la calidad y eso es muy importante porque a pesar de los que vean este video probablemente quieran tomarlo para el 2021, no estamos totalmente seguros de que vaya a ser nuevamente presencial o que sea presencial y nuevamente se tengan que cambiar online. Entonces, tomen en cuenta mucho eso. Es que Amir tiene muy bien preparada la parte tecnológica para dar los cursos en línea. O sea, tienen los servidores para poder almacenar horas y horas y horas de video y tienen las cámaras y tienen la conexión de red, pero sobre todo tienen profesores que han dado cursos en línea porque son modalidades que ofrecen. Entonces, ya no estaban los profesores muy sacados de onda por decir, es que ahora voy a darle clases a una cámara. ¿Cómo les a hacer más fácilmente? Entonces, esa fue una gran ventaja y la verdad es que a mí me pareció muy bueno que Amir siguiera dándonos todo el material y las clases y el apoyo hasta que fue el día del examen.